Vuestra Excelencia ha hecho en varias ocasiones una crítica coherente del concilio. Le pedimos una aclaración más sobre este punto. En una conversación con Sandro Magister, Vuestra Excelencia ha afirmado: la fábula de la hermenéutica, si bien es digna de crédito por su autor, no deja de ser una tentativa de atribuir la dignidad de un concilio a lo que ha sido una verdadera trampa para la Iglesia. Podemos aclarar, por tanto, que el problema no se puede calificar como algo sucedido después del concilio, sino en el concilio. Dicho de otro modo, ¿el momento decisivo del proceso revolucionario tuvo lugar en el concilio y no en el posconcilio? ¿La responsabilidad habría que achacarla no solo al espíritu vaticano segundista, sino también a la letra? No veo cómo se puede sostener que haya habido un presunto Concilio Vaticano II ortodoxo, del que nadie ha hablado durante años, traicionado por un espíritu del concilio al que todos elogiaban. El espíritu del concilio es lo que lo anima, lo que determina su naturaleza, su particularidad, sus características. Y si en el espíritu es heterodoxo, mientras los textos conciliares no parecen ser heréticos en cuanto a doctrina, hay que atribuirlo a la astucia de los conjurados, a la ingenuidad de los padres conciliares y a la connivencia de los que han preferido mirar desde el principio para otro lado en vez de tomar postura condenando a las claras las desviaciones doctrinales, morales y litúrgicas. Los primeros, que eran plenamente conscientes de la importancia de meter mano a los textos conciliares a fin de que se pudieran utilizar para sus propósitos particulares, fueron los cardenales y obispos progresistas, en particular alemanes y holandeses, junto con sus peritos. No es casual que se ocuparan en conseguir que fueran rechazados los esquemas preparatorios redactados por el Santo Oficio y desecharan las propuestas del Episcopado Mundial, entre los que se encontraba la condena de los errores modernos, incluido el ateo comunista. Consiguieron igualmente impedir la proclamación de un dogma mariano por ver en él un obstáculo al diálogo ecuménico. La nueva dirigencia del concilio fue posible gracias a un auténtico golpe de mano, al papel destacado del jesuita Bea y al apoyo de Roncalli. De haberse mantenido los esquemas, no habrían resultado posible nada de lo que salió de las comisiones, porque habían sido esbozados según el modelo aristotélico tomista, que no permitía formulaciones equívocas. Hay que dirigir, pues, el dedo acusador contra la letra del concilio, porque de ella surgió la revolución. Por otra parte, ¿me podría citar un solo caso en la historia de la Iglesia en que un concilio ecuménico haya sido formulado deliberadamente de un modo equívoco para que lo que se enseñaba en sus actas oficiales fuera más tarde subvertido y contradicho en la práctica? Ahí lo tienen. Eso basta para catalogar al concilio como un caso aparte, una excepción única sobre la cual podrán debatir los estudiosos, pero a la cual deberá encontrar solución la autoridad suprema de la Iglesia. ¿Cómo llegó a darse cuenta de esta crisis? ¿Fue un proceso gradual o algo inmediato que se desarrolló en un corto espacio de tiempo? Mi toma de conciencia fue progresiva y no tardó en iniciarse, pero comprender o empezar a sospechar que lo que se nos había presentado como inspiración del Espíritu Santo había sido en realidad sugerido por el inimicus homo no fue suficiente para derrumbar el sentido de dolorosa obediencia a la jerarquía, si bien en medio de mala fe y de dolo por parte de algunos de sus representantes. Como ya tuve oportunidad de aclarar en otra ocasión, lo que veíamos concretarse entonces, me refiero por ejemplo a novedades como la colegialidad episcopal, el ecumenismo o el novus ordo,
podría entenderse como una tentativa de responder a un deseo común de renovación en la onda reconstructora de la posguerra. Ante la prosperidad económica y los grandes acontecimientos políticos, daba la impresión de que la Iglesia tenía que modernizarse en algunos aspectos, o al menos eso decían todos, empezando por el Santo Padre. Quienes estaban acostumbrados a la disciplina preconciliar, al respecto a la autoridad y a venerar al romano pontífice, no podían ni imaginar que lo que se nos presentaba como un medio de propagar la fe y convertir muchas almas a la Iglesia era en realidad un vehículo, una trampa tras la cual se disimulaba en la mente de algunos la intención de destruir progresivamente la fe y abandonar a las almas en el error y el pecado. Aquellas novedades no eran del gusto de casi nadie, y menos aún de laicos, pero nos las presentaban como una especie de penitencia que había que aceptar en aras de una mayor difusión del Evangelio y del renacimiento moral y espiritual de un Occidente postrado por la guerra y amenazado por el materialismo. Se introdujeron innovaciones radicales con Pablo VI, mediante la reforma litúrgica y la total prohibición de la misa tridentina. Me sentí dolido e impotente cuando, siendo joven secretario de la entonces Delegación Apostólica en Londres, la Santa Sede prohibió a la asociación, una voce, la celebración de una sola misa según el ritmo antiguo en la cripta de la Catedral de Westminster. Durante el pontificado de Juan Pablo II, algunas de las tendencias más extremas del concilio cobraron impulso con el politeísmo de Asís, los encuentros en mezquitas y sinagogas, las peticiones de perdón por las cruzadas y la Inquisición, y la llamada purificación de la memoria. La potencia subversiva de Dignitatis Humanae y de Nostra Aetate se hizo patente en aquellos años. Luego vino Benedicto XVI y trajo la liberación de la liturgia tradicional, a la que hasta entonces se había opuesto declaradamente, a pesar de las concesiones pontificias posteriores a las congregaciones episcopales de Ecón. Desgraciadamente, las desviaciones ecuménicas no acabaron ni siquiera con Ratzinger, como tampoco la ideología conciliar que las justificaba. La renuncia de Benedicto y la llegada de Bergoglio siguieron abriendo los ojos a muchísimos, sobre todo a fieles laicos. Un tema diferente, pero relacionado con este, es el relativo a los protagonistas de la etapa conciliar y posconciliar. Detengámonos un momento en la figura de Ratzinger. Es innegable, aunque con matices diversos, el papel que cumplió el teólogo bávaro tanto durante el concilio como después. Recordemos que de 1981 a 2005 fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. De 2005 a 2013 reino en el solio de San Pedro y desde 2013 es Papa emérito. Por nuestra parte, el juicio del ratzingerismo es indudablemente negativo. Mientras dirigió la Congregación para la Doctrina de la Fe, prosperaron las mismas desviaciones que hoy vemos extenderse sin disimulo. Nada más ser elegido papa, retiró la tiara del blasón pontificio, prosiguió la vía del ecumenismo indiferentista, renovando las escandalosas celebraciones de Asís. En Erfurt llegó al punto de afirmar que el pensamiento de Lutero, su espiritualidad, era totalmente cristocéntrico. En el motu proprio Summorum Pontificum dijo que la misa de siempre y el Novus Ordo eran dos formas del mismo rito, cuando por el contrario se suponen dos teologías opuestas. Más tarde creó ese improbable híbrido del Papa emérito vestido de blanco que, independientemente de las intenciones que no juzgamos, parece ser no solo un peligro equívoco, sino un engranaje casi imprescindible del dualismo que inspira la actual dinámica de disolución eclesial. Estos pocos ejemplos, a los que podríamos agregar muchos más, son en nuestra opinión reveladores de que Ratzinger, desde siempre, aunque no siempre ejerciera un mismo cargo, estuvo del otro bando.
Ya habíamos visto su afirmación sobre la fábula de la hermenéutica, pero también en otras ocasiones Vuestra Excelencia ha señalado algunos aspectos problemáticos del pensamiento ratzingeriano. En concreto nos referimos a una declaración reciente de Vuestra Excelencia, a LifeSite News, en la que dijo: eso sí, sería deseable que, sobre todo teniendo en cuenta el juicio divino que le aguarda, se distanciara teológicamente de esas posturas erróneas. Me refiero en concreto a las expuestas en Introducción al Cristianismo, que siguen divulgándose en universidades y seminarios, que se jactan de católicos.